Está en línea el doctor, el abogado Andrés Arla. Con Andrés vamos a conversar de un tema central que tiene un extraordinario impacto para nosotros en todo sentido. Esto tenía que ver, en principio, con algo que habíamos llevado adelante como trabajo periodístico, publicado el 27 de diciembre de 2020, bajo el título Se presume culpable en noticiasyprotagonistas.com. Esto tenía que ver en su momento con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, anulando la condena que pesaba sobre dos hermanos de Tandil, sentenciados como partícipes de secuestro y asesinato de un abogado laboralista en la dictadura militar, sin pruebas en su contra. Pero bueno, ya sabemos que en el tribunal de algunas muy pocas verdades, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, llevar a condena gente por suposiciones es como de estilo. Esto había caído sobre Emilio Felipe Méndez y Julio Manuel Méndez. El tema ahora, y que motiva, es que el fallo anulatorio de la Corte fue resuelto en la casación, y de esto nos va a ilustrar el doctor Arla. Andrés, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, José Luis? Bien, bueno, primero que nada decirle que me parece que el destino lo ha colocado en un lugar increíble, que es poder procurar a favor de la verdad, ¿no? Eh, Sí, sí, realmente es así. Creo que es la primera oportunidad que hemos tenido y bueno, somos conscientes, yo personalmente y profesionalmente soy consciente de eso. claro. Contémosle a la gente qué es lo que ha determinado la casación ahora en función de la determinación anulatoria de la Corte en lo que es el fallo exculpatorio para estos dos hermanos. Bueno, concretamente la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de la doctora Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Eduardo Ricci, estableció la plena inocencia de los dos imputados, el señor Julio Manuel Méndez y Emilio Felipe Méndez, y los absolvió de culpa y cargo de los delitos por los cuales habían sido acusados, ¿no? Privación ilegal de la libertad agravada, tormentos y el homicidio agravado de la víctima, de Carlos Alberto Moreno. Eso en concreto como parte resolutiva, ¿no es cierto? Después, los fundamentos del fallo también hay que integrarlo con este fallo, con esta sentencia que usted mencionaba recién de la Corte Suprema de fecha 22 de diciembre de 2020, que fue la que ordenó la revisión íntegra de la sentencia del Tribunal Oral Federal, que a su vez ya había sido revisada, entre comillas, o mal revisada por la misma Cámara Federal de Casación Penal con otra integración. Bueno, en definitiva aquí se plantearon dos cuestiones, o una central, diría yo, que es la acreditación de la participación de los hermanos Méndez en los hechos que se le imputaron. Porque la Corte ya había delimitado el objeto procesal en diciembre y en algunos aspectos o, digamos, algunos agravios que yo había planteado en relación al fallo o a la totalidad del fallo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, no tuvieron acogida. La Corte no ingresó al tratamiento de eso, ingresó a esta cuestión central que era si se había acreditado o no la participación. Ese era el punto a revisar. Había muchos agravios, violaciones, o sea, el fallo dictado por el Tribunal Federal Oral de Mar del Plata tenía de mi parte yo creo que como 10 agravios, ¿no? Que tenían que ver con muchas violaciones a garantías constitucionales. La Corte no los quiso revisar y creyó que lo más, no dio razones, por supuesto, dijo que no se había superado, digamos, en la etapa de impugnación, digamos, la impugnación no era suficiente, mi recurso no era suficiente, pero no dijo por qué, y se centró en esto y allí bajó la línea, ¿no? ¿En qué puntos se tenía que ser revisado el fallo del Tribunal Oral? Bueno, la Cámara de Casación ha hecho esto, ¿no? Y bueno, en línea con lo que nosotros habíamos dicho y con lo que también había observado el doctor Rosenkrantz, que fue quien hizo un voto en solitario en aquella sentencia de la Corte, que analizó la prueba, por supuesto. Rosenkrantz fue mucho más allá, tuvo un voto mucho más abierto, mucho más profundo, y realmente con mucho coraje, ¿no? Porque ingresó al fondo del asunto y dijo, acá hay una gran arbitrariedad en el fallo del Tribunal Oral. No sé, es más, él utilizó una palabra que se llama elucubración. Dijo, la participación de los hermanos Méndez no pasa
O sea, no es palabra más, palabra menos, no deja de ser una elucubración. Sí, Un término muy fuerte, porque si usted me permite... el diccionario de la Real Academia Claro. tiene 3 acepciones, ¿no? Una es elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad. Otra es imaginar sin mucho fundamento, ¿no? Y otra es trabajar velando con aplicación e intensidad en obras de ingenio. O sea, yo creo que tiene las 3 acepciones, la elucubración que Rosencrantz señaló. Claro. O sea, no lo dice un defensor interesado en resguardar los intereses de su propio cliente o de un imputado en particular. Lo dijo un vocal de la Corte. El fallo en cuanto a la participación de los demás es no pasa de, estas fueron las palabras, no pasa de ser una elucubración. Algo muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa elucubración que fue el fallo tenía muchas más elucubraciones. Y ahora, por eso que de alguna manera hay que integrar este fallo con el de la Corte, porque ahora la Cámara Federal de Casación, con esta nueva integración, y nada menos con la de la doctora Ledesma, que es la que lidera el voto, una persona muy reputada en el ámbito académico, usted la debe conocer seguramente, o la parte de la audiencia sabe quién es, una persona con más de 15 libros escritos, una profusa actividad académica, bueno, no sé cuántos años de ejercicio de la magistratura. Bueno, era esperable que esta integración de la Cámara de Casación no le iba a sacar el cuerpo, o no sé, así hablando en términos llanos, no se iba a quemar convalidando ese fallo, ¿no? Claro. Porque ese fallo era... Sí, pero lo que ocurre es que el voto de Rosencrantz, ¿no?, que es absolutamente destacable en este caso, vamos a repasar 3 o 4 aspectos para la audiencia en líneas generales, ¿no? Si bien, como usted tiene claro, aquí hay un ámbito de audiencia que entiende mucho de estas cuestiones, hablemos para todos nosotros los del común. Esto tiene que ver con el secuestro del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, secuestrado en La Barría, trasladado a Tandil, privado de su libertad, torturado, huye del lugar donde estaba secuestrado, busca auxilio en casa de una familia, la familia Bulfoni. Allí se presenta un grupo de personas de civil armadas, uno de ellos exhibe una autoridad de policía federal, requiere 2 testigos, va a buscar refuerzos a la casa de los Méndez, así se dice. Bueno, hay toda intervención, inclusive de autoridades militares de aquel momento, pero lo notable de todo esto es que esta condena contra estos hermanos, ahora ya caída definitivamente, tiene que ver con algo que pasó aquí en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que a partir de los denominados juicios de la verdad, que se transformaron en juicios por algunas verdades, se llevó una acción consistente por parte de una triada integrada por Portela, Falcone, el fiscal, ¿cómo se llama? Adler, el fiscal Adler, de hacer construcciones junto con el abogado Sivo, ¿no? Construcciones discursivas que fueron transformando en acciones concretas para privar de la libertad a las personas. Es emblemático este fallo. Y estimo razonablemente, aunque muchos de los condenados por estos han fallecido, que las familias van a pedir revisión de esas condenas. Mire, usted dio en el clavo con un tema central que es el que a mí me preocupa, que quedó, digamos, es una estructura que quedó parada, ¿no? O sea, que quedó vigente, y que es la fórmula o la teoría que se utiliza en ese tribunal para juzgar todo este tipo de delitos, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Una fórmula dogmática o de refritado dogmático que en un capítulo de la sentencia se llama la superación del pasado a través del derecho penal. Ahí el doctor Falcone tiene una mirada muy particular de cómo juzgar estos delitos. Yo me había agraviado de eso especialmente, haciendo, digamos, un análisis de lo que es la dogmática penal en el Código Penal nuestro, en el Código Penal argentino, o sea, con 100 años de vigencia. ¿Cuál es la dogmática penal que requiere nuestra Constitución Nacional? Y lo que sería para los libros o las especulaciones, digamos, científicas, aquello que el profesor Silva Sánchez llama dogmática de lex ferenda, ¿no? O sea, decir, lo que no se aplica o que no entra, que lo podemos discutir en el ámbito académico. El doctor Falcone le decía el 26 de diciembre, y esto es lo que dice la sentencia además, ¿no? Pero también lo reforzaba con unas declaraciones que le hizo al diario Página 12,
el día después que la Corte el 22 de diciembre emitió su fallo, y él dice, en este tipo de delitos hay que mirarlos desde otro lugar, ¿no es cierto? Hay que tener una mirada normativa, no fenomenológica. Es decir, lo fenomenológico, lo que ocurrió en la realidad, cuenta y no cuenta, preferiblemente no cuenta. Él lo que dice es lo naturalístico no se debe tomar en cuenta. Entonces, acá se vio reflejado esa teoría de él, sería para hablarlo muy largo esto, ¿no? Para sentarse y analizarlo, porque él dialoga en ese capítulo de la sentencia con autores alemanes, dialoga con Jacobs, etcétera, etcétera, toma parte, etcétera, pero en definitiva, yo se lo decía en la audiencia que se celebró hace poquito tiempo en la Cámara Federal de Casación, le decía a los jueces, dentro del poco tiempo que tuve, que este era un punto neurálgico, porque acá se hace responsabilidad objetiva en derecho penal. Él selecciona, digamos, y dice, bueno, no estoy de acuerdo con Jacobs con el tema de la pena, porque la pena de Jacobs es una pena simbólica, es una pena comunicativa, etcétera. Entonces, en esto no. Pero sí estoy de acuerdo con cómo se plantea el fenómeno de la participación criminal en estos hechos, ¿no? Y el fenómeno de la participación criminal que hace muchos años explicó Jacobs, incluso aquí en la Universidad Austral, y en una monografía que se llama El ocaso del dominio del hecho, es un fenómeno de autoría única, ¿no es cierto?, de participación única en un hecho que no está tolerado en los artículos 45, 46 y 47 y los principios que están sustentados ahí sobre la accesoriedad en la participación criminal, porque es una autoría única, es inaceptable, digamos, en el derecho penal argentino. O sea, lo que el doctor Falcone propone, yo en esto disiento con él respetuosamente, es para el código o para las normas de la Rusia estalinista, pero no para la República Argentina y para el código que tenemos. Yo soy consciente plenamente de que la autoría o la participación, en los términos históricos, digamos, adhiriendo a lo que se llamó la teoría formal objetiva, fue superada incluso en el juicio a las juntas, con un fallo no unánime, ¿no es cierto? Ahí hubo muchas disidencias, cuando se le dio carta de ciudadanía a la que fue la teoría de Roxin de los aparatos organizados de poder, ¿no es cierto? Bueno, eso digamos ahí, eso inflacionó el Código Penal, las normas sobre la autoría y la participación, las puso en tensión a esas normas, pero se aceptó y se convalidó, y lo convalidó la Corte por mayoría, y se empezó a aplicar, y bueno, y en algunos muchos tribunales, cuando se juzgan este tipo de hechos graves, delitos de lesa humanidad, se aplica esa teoría. La teoría de Falcone son unas cuantas vueltas de tuerca más, con muchas otras cuestiones, y en un punto aparece todo un refritado selectivo, ¿no es cierto?, donde se ha generado una nueva dogmática, que ya le digo, pues sería muy válida quizás para otro código penal y para otra constitución, pero no para una constitución liberal, no para nuestro consagrado principio de legalidad, principio liberal del derecho penal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es algo para discutirlo. Sí, Entonces, por supuesto. Uno no ve ese esquema de imputación, no lo analiza, por contradictorio además. O sea, estamos hablando de una persona muy inteligente, yo lo considero una persona muy inteligente, también profesor versado de derecho procesal, etcétera. Pero acá se ha armado una fórmula peligrosísima, al margen del derecho, pero es lo más tremendo de este fallo. Y eso quedó parado. Cuando nosotros estamos hablando, está bien, de si la prueba está, de los hermanos Méndez, si tenían conocimiento, yo eso por supuesto que lo valoro muchísimo. Pero quedó en pie ese tinglado, que es lo más peligroso del fallo, que se siga condenando gente o procesando gente con ese esquema de imputación. Eso es lo más peligroso. Bueno, eso sigue ocurriendo. Mientras hablo acá con usted, hay colegas suyos de aquí que han que tienen que asumir defensas complejas con respecto de cómo acciona el único tribunal federal de primera instancia que hay en Mar del Plata, en manos de Santiago Inchausti, que se cansa de hacer ese tipo de cosas. Hacen construcciones y sobre construcciones meten presa gente, despojan de bienes. No, es un tema peligrosísimo. Por eso creo que con lo imperfecto que pueda ser, el resultado abre una puerta para un profundo debate ya en el marco mismo de causa por causa, que es donde efectivamente se puede dar vuelta a este tema. Andrés, lo felicito a la distancia, le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Seguiremos conversando, muy amable. Bueno, no, al contrario, gracias a usted. El doctor Andrés Arla, abogado.